Bueno, el camino nunca es ahora, ¿no? En el sentido de que precisamente siempre son años y es un proceso. Y yo creo que es muy... seguramente hay marcas temporales, generacionales, ahora, hace 30 años, pero es muy particular de cada uno, ¿eh? Hay poetas tardíos, hay poetas que han escrito mucho siempre pero no han publicado, hay otros que han empezado a publicar siendo muy jóvenes, hay poetas muy abundantes y otros que distancian más la escritura. Yo creo que no podríamos generalizar, es muy variado y un poco en cada país, casi en cada ciudad, iba a decir, es muy diferente. Me gusta ver las cosas, particularizar, ¿no? Particularizar, ver cada caso, ¿no? Bueno, ese a lo mejor es el inconveniente, que no se tiene una visión tan clara del conjunto, pero si vamos a la visión clara del conjunto directamente, seguramente los datos que manejamos tampoco son vivos, sino que ha habido una reducción muy grande de ellos, una simplificación, y ese es un riesgo que siempre se corre con todo, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, hablábamos en el coloquio que hubo después de mi conferencia, en la que hablé de César Vallejo, hablábamos de la contradicción que puede haber y que hay, de hecho, entre crítica e historia, ¿no? Como la historia de la literatura tiende a ver las cosas en general, a clasificar, a ver rasgos comunes, y en cambio la crítica debe leer cada texto particular, ¿no? Y entonces es un poco el mismo problema del que estamos hablando, y digamos que el lugar en el que yo me he puesto es el de la defensa de lo particular más bien, ¿eh? Entonces también lo veo en ese sentido, ¿no? Quiero decir que además a mi edad, digamos que se han conocido ya muchos poetas que empezaban, muchos que empezaban y no siguieron, trayectorias muy distintas, entonces resulta realmente muy difícil generalizar, ¿no? Gente que está escribiendo 25 años con gran éxito incluso y de repente desaparece, o sea, yo creo que la poesía tiene algo de muy verdadero, incluso en los casos que la gente pudiera dudar de la verdad de un poeta, tiene algo de muy verdadero y entonces es muy imprevisible, es un poco como la vida, un poco incontrolable, ¿no? Hay toda clase de momentos, ¿no? Hay toda clase de momentos. Yo creo que los poetas casi inevitablemente tienen y ahora voy a generalizar, necesitan tener una relación muy especial con el lenguaje, con las palabras, si no, verdaderamente no se le ocurre a uno escribir, ¿no? Y tienen, me parece, y yo por lo menos tengo esa sensación, lo veo así, tienen una especial intensidad en la manera de relacionarse, no todos con lo mismo, pero con lo que les pasa, con la vida, con lo que oyen, con lo que ven, con lo que leen, hay algo ahí de la intensidad. La intensidad es eso que distinga un momento de otro, es decir, que hace que no todo sea un curso igual, sino que de repente hay algo, ¿no? Eso y las palabras, ¿no? Entonces, juntar esas dos cosas yo creo que es lo que produce un poeta, y luego ya lo que haga cada uno con ello ya seguramente es una historia mucho más particular, ¿no? Y eso, como ha dicho en la pregunta, pues se puede dar como por impulsos, se puede dar como por una observación más continuada, se puede dar de muchas maneras. Es muy difícil que haya una poesía verdadera si no hay alguna clase de discontinuidad. Es decir, uno no puede hacerse un poeta siendo igual a, o siendo muy parecido a, o siguiendo a.
sino que tiene que haber algo que defina lo particular, lo personal, esa escritura que sea distinta de otras. Eso necesariamente no es una ruptura con la tradición, así en términos absolutos no se produce nunca, sino que la tradición, lo que pasa es que la tradición no es un ente como cuando decimos la tradición, sino que es un montaje, es un conjunto de cosas variadísimas, y cada poeta hace su montaje, ¿no? Cada poeta hace su montaje y elige esto y lo otro no, en cambio no le interesa, y ahí va separándose de unas cosas, juntando de otras. Yo creo que, por ejemplo, como crítico, cuando analizo, cuando pienso sobre un poeta, me interesa mucho, aunque luego a lo mejor no lo escriba, pero para mi manera de reflexionar me interesa mucho contra quién estuvo, es decir, de quién se quiso diferenciar cuando era joven, es decir, qué era lo que le presionaba, lo que le agobiaba, lo que no quería ser. Y yo creo que eso tiene una importancia fuerte. No sigue toda la vida igual, porque luego uno va teniendo su camino y ya no, pero hay esa necesidad de diferencia, de discontinuidad, de hacer un desvío, una quiebra. Yo creo que eso, yo diría que es casi universal. Y digo que hablo como crítico en este sentido porque me parece que es el lugar desde el que puedo hablar de la poesía en general, porque como poeta, ¿qué podría decir? No podría decir en todo caso una cosa personal, ¿no? Pero no hay esa mirada un poco que trata de pensar sobre todo eso que va ocurriendo en los textos de la gente, ¿no? A mí me interesa, en la crítica me interesa algunas cosas, por ejemplo, que las tengo claras. En la poesía me costaría más decirlas, pero bueno, lo voy a intentar también. En la crítica me interesa el crítico que lee los textos, es decir, que no se trata de clasificar, comparar, determinar rasgos generales, sino que lee los textos escuchándolos y tratando de recoger verdaderamente lo que dicen, no tratando de ajustarles a una teoría o a una clasificación. Me parece que eso es fundamental. Y luego una segunda cosa que a mí en estos últimos años es la que más me ocupa, digamos, es la relación entre la poesía y la realidad. A mí me parece que se ha deformado mucho, se ha ido creando como un esquema de cuánto le perjudica la realidad a la poesía, pensando que solo el realismo es el que representa la realidad, y a mí me parece que eso es una gran pérdida. Es decir, yo pienso que la poesía de lo que debe ocuparse es de la realidad, básicamente, en el sentido de que la realidad es lo que está ahí, lo que existe, lo que nos preocupa continuamente como personas, no ya como poetas, y entonces que no podemos renunciar a eso, porque además vivimos en una época larga ya, creo, en la que la realidad se está perdiendo. Es como que ya no se sabe a veces lo que es, ¿no? Y entonces a mí me parece que la poesía no puede ser cómplice de eso, y que hay como maneras de pensar la poesía que han tenido en parte ese tipo de complicidad, ¿no? Esa idea de que, como dijo Valéry hablando de Mallarmé, una de sus grandes virtudes es que de lo que escribe no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, eso primero es mentira, porque Mallarmé tiene bastante que ver con la realidad en muchos de sus poemas, en la inmensa mayoría, y segundo, no sé por qué es un mérito, porque verdaderamente más bien me parece, como digo, una manera de incurrir en ese proceso de pérdida al que le vamos encontrando la gracia quizá, pero que es nefasto, ¿no? Eso es lo que yo me plantearía.